En su conferencia de este martes, el economista Ernesto Talvi destacó varios de los primeros pasos del gobierno de Tabaré Vázquez. Por ejemplo, la nueva política salarial, el control del crecimiento del gasto y del resultado de las empresas públicas, la iniciativa del Sistema Nacional de Competitividad, la orientación de la política exterior y el lanzamiento del Sistema Nacional de Cuidados, entre otros. Aunque se mostró escéptico en materia de educación, Talvi afirmó que el rumbo del gobierno actual está en consonancia con los desafíos macroeconómicos que se le plantean al país ante la nueva realidad global y regional. Tantos elogios seguramente llamaron la atención, sobre todo si se comparan con el tono de charlas anteriores de Talvi en los últimos años. ¿Cómo analiza la situación actual, sobre todo en la economía, pero también en la política? ¿Cuáles son las perspectivas? Vamos a conversarlo con él. Está con nosotros el economista Ernesto Talvi, director académico de Ceres. Doctor Talvi, buen día. Buen día, Emiliano, un gran gusto y primero que nada felicitaciones por esta nueva etapa de la vida institucional del programa. Hace 18 años que venimos, que es el mismo tiempo que he sido director de Ceres, y quiero simplemente destacar, Emiliano, lo que ha sido la política de puertas abiertas, de siempre ofrecernos un micrófono, confiando que nuestro trabajo es serio, cuando no todos los micrófonos y no todos los lugares están siempre abiertos, y entonces creo que esto es hacer democracia día a día y construir ciudadanía. Así que felicitaciones. Retomamos entonces esa tradición de 18 años. 18 años. Hablemos entonces de la conferencia de este martes, la que tuvo lugar en Quibón. Se titulaba El nuevo gobierno, el programa económico y las perspectivas 2015-2020. Sin embargo, usted dedicó una primera parte a examinar las bases con las que se encontró Tabaré Vázquez el 1 de marzo. ¿Podríamos mencionarlas así brevemente? Sí, claro. Se encontró con un contexto internacional mucho más adverso que del que hemos disfrutado por casi una década, y regional, con Argentina y Brasil en recesión, con los precios de las materias primas muy deprimidos, en fin, con China entrando ya en una fase de problemas financieros potencialmente serios. Se encontró con una economía en franco enfriamiento a raíz de ese deterioro en el contexto regional e internacional, y se encontró con una serie de desequilibrios macroeconómicos en el frente externo, en el frente fiscal, en el frente salarial, en el frente cambiario, en el frente inflacionario, a nuestro criterio debido a gruesas omisiones de la administración anterior en materia de gestión, que no reconoció a tiempo que las circunstancias externas habían cambiado. Así que, y se encontró con una serie de déficits estructurales en materia de infraestructura, de educación, de innovación, que limitan la capacidad de desarrollo del país y de mejorar la calidad de convivencia ciudadana. O sea que se encuentra con una situación compleja, tanto por lo que recibe de afuera como por las herencias internas, y le tocó tener que armar un gobierno que no, a nuestro criterio, es la mejor versión del Frente Amplio de los 10 años que le ha tocado gobernar. Justamente, usted hace ese contraste, ¿no? Esta es la mejor versión del Frente Amplio en los periodos en los que le ha tocado gobernar, pero por otro lado están esas bases, esa herencia que recibe de la administración anterior, de la que usted es crítico muy directo. Hay una cuestión ahí a aclarar. La política económica en el gobierno anterior la manejaba en principio el mismo equipo. A ver, Emiliano, cambiaron las circunstancias. Cambió el programa, cambió el gobierno, cambió el programa, y aunque muchos de los protagonistas son los mismos, la enorme diferencia es que ahora los que tienen responsabilidades clave tienen el respaldo inequívoco del presidente de la República respecto de la línea que se va a seguir. Hoy tenemos, si hablamos solamente del equipo económico, tenemos uno, no tenemos dos.
tenemos un equipo coherente en todas sus líneas, en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el Banco de la República, en el BHU, en la DGI, en la Dirección Nacional de Aduanas, en el Instituto Nacional de Estadística. No hay divisiones, hay una orientación única, clara, certera, que tiene el apoyo del presidente. El responsable último de la gestión del gobierno, el responsable político último, es siempre el presidente de la República. Yo citaba una frase suya: las definiciones de política macroeconómica presentan un muy alto grado de coherencia con las necesidades del país a la luz de las condiciones más adversas y un alto grado de factibilidad de que sean implementadas. O sea, usted nota un cambio importante en el rumbo a partir de lo que anunció este nuevo gobierno. Le propongo que vayamos viendo, profundizando en estos primeros pasos que usted comentó el martes. Romina, ¿por cuál arrancamos? Bueno, a ver, arranquemos por la situación fiscal, ¿no? Usted destacó que se está planteando un control en el crecimiento del gasto público y la recomposición del resultado de las empresas públicas, tal como Ceres lo había sugerido, ¿verdad?, en las últimas conferencias. Además, valoró el hecho de que el gobierno no haya optado por aumentar impuestos, como era una de las cosas que se había especulado, por ejemplo, en la campaña. ¿Usted comparte el planteo del gobierno de, por un lado, prudencia fiscal, pero al mismo tiempo el no jugar a la chique, como se ha dicho? Totalmente. Es exactamente lo que hay que hacer en un contexto en el que no estamos en crisis. Esto es un enfriamiento preocupante que nos tiene que llamar a la precaución, pero no, digamos, a la alarma. Entonces, cuando la economía se está enfriando y los recursos escasean, uno tiene que manejar la finanza del Estado con mucho cuidado, porque eso es el cimiento, Romina. O sea, manejar bien la finanza del Estado no garantiza que el país va a hacer crecer y volverse próspero, pero sí garantiza que vamos a tener una base de estabilidad sobre la cual poder construir. Entonces, ¿cuál es la política razonable? Bueno, converger en el próximo quinquenio, si es que las cosas no se complican afuera, y lamentablemente de Brasil y de China las noticias no son buenas, pero ojalá que las cosas se controlen. En el próximo quinquenio ir convergiendo gradualmente a un resultado fiscal compatible con que el país no se siga endeudando, porque ya tenemos niveles altos de deuda. Eso es lo que el gobierno se propone. ¿Qué impresión está tiene? Bien. Una sola cosita agrego, Emiliano, en materia de inversión, en lugar de comprimir, lo que se está tratando es de mantener los niveles de inversión y reasignarlos hacia aquellas áreas donde el Uruguay presenta déficits muy serios, como es la infraestructura del transporte, en particular la vial, la portuaria y la ferroviaria. Y entonces creemos que esos son todos, a nosotros nos gusta llamarle, y le pusimos ese nombre, austeridad inteligente. Y si esto se financia, parte de esta inversión se financia con privados o con los organismos internacionales o regionales, que nos pueden trasladar costos de financiamiento barato, porque ellos pueden monitorear la calidad de las inversiones. Entonces esto podría hacerse de una manera razonable y racional, que no asuste a los mercados, porque saben que si bien de golpe tenemos un déficit algo mayor por invertir, estamos invirtiendo en algo que va a generar capacidad productiva a futuro. Ese planteo que el gobierno anunció, tan medido, ¿cómo le parece que cayó entre los agentes económicos? Porque hubo mucha discusión a propósito de eso, si no se había generado susto, si no se había provocado de algún modo una parálisis. Creo que no, que era un anuncio muy prudente, muy acorde con las necesidades y las circunstancias, y creo que cuando se complementó con el anuncio del plan de inversiones, está claro de que esto es prudencia fiscal y no achique. ¿Cómo vio el plan de inversión? Austeridad y achique son dos cosas bien distintas, digamos. Tenemos que ser más austeros porque los recursos ahora no nos sobran, entonces no podemos tirar manteca al techo. ¿Y el plan de inversiones? Claro. Que treparía por encima de los 12.000 millones de dólares, 12.300 millones de dólares. ¿Cómo lo observó usted? ¿Le resultó creíble? Me resulta creíble, me resulta... buena parte de él depende de inversión privada, ¿no? Un tercio depende de inversión privada, los otros dos tercios van a depender de recursos públicos y de créditos con organismos internacionales y multilaterales que están muy bien dispuestos a apoyar a un país
de extraordinario prestigio en la comunidad internacional, porque eso es el orgullo enorme que tenemos los uruguayos. ¿Y la apuesta a las PPP es factible esta vez? Es factible, van a tener que, como anunció el ministro de Transporte, facilitar y agilizar los procedimientos, porque lamentablemente no se ha podido utilizar. Va a enfrentar las concesiones privadas y el uso de las participaciones público-privadas o PPP, van a enfrentar la resistencia interna del ala izquierda, como le llama el politólogo Adolfo Garcés, digamos, del partido de gobierno, pero creo que el ala socialdemócrata del partido de gobierno va a tratar de empujarla fuertemente. Pero confío mucho en que los multilaterales, los organismos internacionales van a estar muy activos en esto, y entonces creo que es un programa serio, es un programa que apunta a las necesidades del país, que es creíble, y 12.000 millones de dólares suena mucho, Emiliano, pero en relación al tamaño de la economía, o al producto, como le llamamos los economistas, es muy parecido al del quinquenio anterior. O sea que eso... Ahí está una de las controversias, ¿no? ¿Es récord o no es récord? No es récord. En términos del producto es más o menos 2,5% del producto de inversión pública, pero hay una reasignación muy importante. La infraestructura del transporte se prevé que crezca 65% en el quinquenio contra 12% en el quinquenio anterior. O sea que hay claramente una reasignación de prioridades hacia allí a donde lo están los cuellos de botella, y a mí eso me parece importante que se haya reorientado de esa forma. Romina, seguimos repasando los primeros pasos del gobierno Vázquez, sí, en los que se detuvo Talvi en la conferencia. A ver, justamente otra estuvo por el lado de los nuevos lineamientos para los salarios del sector privado que planteó el Poder Ejecutivo, donde usted también lo vio de buena manera. Recordemos que el gobierno propuso ajustes nominales diferenciales según el nivel de actividad de cada sector y un correctivo por inflación a 2 años. ¿Por qué destaca este cambio en la política salarial? Porque entre el periodo que Uruguay tuvo en boom, entre 2004 y 2011, los salarios crecieron acorde con los fundamentos de la economía. En otras palabras, el nivel salarial, y que creció fuertemente, era lo que las empresas podían pagar razonablemente hasta mediados del 2012, y sin generar problemas de empleo. A partir de que empieza el enfriamiento de la economía a mediados del 2012, entonces los salarios, de acuerdo a nuestros cálculos, crecieron muy por encima, el doble de lo que debieran haber crecido de acuerdo a los fundamentos de la economía. ¿Y cómo lo pagamos? Que se destruyó por completo la creación de empleo. Pasamos de crear 9.000 empleos por cada punto que crecía la economía a crear 2.500. ¿Por qué? Porque si las empresas tienen que sobrepagar salario, entonces recortan por el lado de la cantidad de empleados que toman. Entonces se creó un desequilibrio en el salario y en el mercado de empleo. Yo creo que lo que el gobierno está apuntando es a volver a priorizar el empleo y tratar de alinear las pautas salariales con las nuevas condiciones que el país tiene. Y ahí viene otra de las discusiones, ¿no? Y ese, claro, que va a venir otra. El PIT-CNT reclama que se modifique esas pautas porque entiende que implican un riesgo cierto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sobre todo teniendo en cuenta los niveles de inflación con los que nos estamos moviendo. Y ojo que ese no es un punto de vista que tiene el PIT-CNT solamente. Un informe de CINVE en los últimos días realiza ese mismo tipo de advertencia. ¿Qué conclusión hay que sacar? ¿Que usted elogia las pautas porque le parece que es necesario bajar en algo el salario real? Para nada. Para nada, porque la economía va a seguir creciendo en principio en el próximo quinquenio, ojalá así sea. Hay nubarrones afuera, en Brasil, en China, que a mí me preocupan y mucho, pero supongamos que las cosas se mantienen dentro de cierto orden. Si la economía crece como está previsto en el próximo quinquenio, al 2,7, 3% anual, salario real va a poder crecer. La cuestión es a cuánto crece. Y eso es lo que el gobierno está dejando abierto a las posibilidades de cada sector y a la negociación entre las partes. Está poniendo una pauta que garantiza que el salario real se va a todos los efectos prácticos, para simplificar, a mantener, porque si al final de la vigencia de los acuerdos el salario real está por debajo del que estaba cuando comenzó el acuerdo, se va a hacer una corrección. Pero, por ejemplo, CINVE entiende que para los salarios nominales de más de 14.000 pesos
por más de 40 horas de trabajo semanal. En ese sector, la pérdida no puede ser evitada en los acuerdos a 3 años. Puede haber una pérdida circunstancial, que no creo que ocurra, en la medida que la economía crezca, pero claramente al final de los acuerdos hay prevista una cláusula de corrección. O sea, no excluyo que pueda haber algo circunstancial. Me resultaría raro que ocurriera si la economía sigue creciendo. Seguimos conversando con el economista Ernesto Talvi, seguimos conociendo cómo analiza los primeros pasos del gobierno Vázquez. A ver, si vamos a otro aspecto de este gobierno que usted abordó y que resaltó durante la conferencia, fue el cambio en materia de relaciones exteriores y la inserción que busca este gobierno con una mayor inserción internacional para justamente salvar los obstáculos del Mercosur, ¿no? ¿Cuán necesario es para Uruguay ampliar su grado de apertura al mundo? Muy grande, Romina. Uruguay es un país que está, lamentablemente, por su tamaño, muy poco inserto internacionalmente. Tenemos una participación muy baja en las cadenas globales de producción, que hoy son una forma muy importante de promover el desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podemos explicarlo mejor? Sí, un ejemplo es lo más fácil. Hoy un dispositivo de Apple, Emiliano, se produce... las partes que lo componen se producen en al menos 6 países. Esas partes trasiegan las fronteras nacionales entre 5 y 6 veces de esos países donde se producen antes de terminar ensamblados en el producto final. Eso es una cadena global de producción donde pequeñas partes de un producto ya no se producen en un solo país desde la A hasta la Z, sino que se distribuyen globalmente de acuerdo a decisiones de costo, de know-how, porque de golpe el conocimiento está en un lado y la capacidad de armar a precios competitivos está en otro. En fin, yo creo que eso es un formidable vehículo, digo, para el desarrollo económico, pero también es y la transferencia de tecnología, pero también es un formidable vehículo para la paz. Y siempre pongo este ejemplo, porque me tocó estar dando... La paz? ¿Cómo entra la para paz? La paz, pues, yo estaba en ese momento dando clase en la Universidad de Columbia, en New York, y fui a comprar un iPad a la Quinta Avenida y la 59. Y me dijeron, mire, no, lamentablemente va a tener que venir a hacer cola a partir de las 2 de la mañana, porque solo vendemos 40 por día. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque como hubo un accidente nuclear en Japón y las 2 fábricas de Toshiba, que están ubicadas en 2 pueblos chicos, que arman el chip NAND RAND para el Apple II que acaba de lanzar Apple al mercado, digamos, no estamos pudiendo producir los niveles que necesitamos. Entonces, si uno realmente va a entrar en conflicto con un país que es parte de su propia cadena productiva, es una especie de suicidio. Así que yo creo que eventualmente el mundo va a llegar a un punto en que vamos a tener muchos conflictos localizados, pero conflictos grandes entre países que están tan integrados y tan independientes productivamente van a ser casi imposibles. Y usted hablaba de las cadenas de producción. Claro. Para examinar cómo está plantado Uruguay en esa dinámica. Sí, estamos muy poco integrados a las cadenas y por ende tenemos un paquete exportador muy poco sofisticado en términos de la complejidad de los productos, y eso es una parte muy central del desarrollo. Entonces el Uruguay necesita un proceso de inserción fuerte. Tenemos que tomar como dato que somos parte de Mercosur, ni que hablar. La verdad que a esta altura pensar en irnos del Mercosur es totalmente inviable e irrealista. Pero hay buenas noticias, porque sector privado de Brasil, a la luz de estos mega acuerdos que se están gestando a nivel internacional, el Tratado Transpacífico entre Estados Unidos y Asia, y el Tratado Transatlántico entre Estados Unidos y Europa, el sector privado de Brasil ha llegado a la conclusión de que está realmente entrando en un creciente aislamiento y cambió su postura proteccionista de antaño enormemente. Tiene una visión mucho más aperturista e integradora. Y lo interesante es que en la Secretaría de Comercio de Brasil están hoy manejando la gente que viene del perfil industrial pro-aperturista brasileño. Entonces hoy los funcionarios que están manejando el tema comercial son muy proclives y muy agresivos en términos de apertura. Entonces nosotros tenemos que aprovechar que Brasil está cambiando el guión, ayudar, incluso liderar ese proceso, y mientras tanto participar allí en todos los foros donde el debate de la inserción se está llevando a cabo, en la Organización Mundial de Comercio, como observadores en la Alianza del Pacífico, en el TISA. Como decía Enrique Iglesias en una conferencia reciente,
Mire, estar en la cocina no quiere decir que uno va a comer el plato. Y yo agrego, estar en la cocina a uno le permite saber exactamente si uno quiere comer el plato o no lo quiere comer. Esa es su respuesta a las advertencias a propósito de los riesgos de estar participando de las negociaciones del TISA. Así es. Me parece que no hay ningún riesgo. Siempre podemos decir que no. ¿Te quedó una pregunta sobre estos temas, Romina? Porque No. si no pasamos a otros enseguida. Hagamos eso. ¿Sí? Hacemos Hagamos eso. Ya volvemos con la entrevista al economista Ernesto Talvi. La situación económica y política en el Uruguay. El nuevo gobierno, el programa económico y perspectivas 2015-2020. Ese fue el título de la conferencia que CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, organizó este martes aquí en Montevideo. Sobre su exposición estamos conversando esta mañana con el director académico de CERES, Ernesto Talvi. Hemos dedicado buena parte de la primera entrevista, buena parte del comienzo de la entrevista, a ir deteniéndonos en los elogios, en los temas que de esta nueva administración del Frente Amplio Talvi observa positivamente. Pero por ahí apareció más de una vez, Talvi, su referencia a China, a los nubarrones que vienen de China. Capaz que por lo menos conviene que, teniendo en cuenta las novedades de estos últimos días, incluso las devaluaciones que se han ido dando 3 días consecutivos, tengamos por lo menos una aproximación suya por ese lado. Sí, muy brevemente, China venía desacelerando fuertemente su tasa de crecimiento, porque había sido financiada a punta de crédito para infraestructura, digamos que realmente sin un gran valor social, y para construcción residencial y comercial, la mitad de la cual no ha podido venderse. Entonces la contrapartida de todos esos créditos son malos negocios inmobiliarios y proyectos de infraestructura que no tienen buena renta. Entonces quedó un problema serio de créditos incobrables dentro del sistema bancario. Entonces lo que tememos siempre es que en algún momento la situación financiera se puede complicar. De hecho, la bolsa cae hace muy poco, casi un 30%, y hubiera caído más si las autoridades no hubieran intentado contenerla. Y ahora viene la devaluación, y la devaluación lo que intenta es devolverle algo de competitividad a la industria exportadora, porque seguir empujando al país por el lado de la inversión interna va a terminar por fundir a los bancos. Pero esa es una mala noticia para nosotros, los exportadores a China. Es una mala noticia para nosotros, fundamentalmente para México y los países que compiten directamente en la franja industrial con China. Y es una muy mala noticia. Para nosotros es muy mala noticia porque desde que devaluó China bajaron los commodities, bajaron los productos primarios. Y eso puede pasar porque la devaluación china es un reconocimiento, una señal de que las cosas están peor de lo que se pensaba. Así que bueno, vamos a tener que mirar eso con atención y mirar con mucha atención la posible pérdida de grado inversor de Brasil, porque eso puede traer sacudones y son los dos sacudones en este momento a los que yo le tengo un poquito más de preocupación, junto con la posibilidad de una suba en las tasas de interés en Estados Unidos, que puede producir una salida de capitales, pero eso está más anticipado, más controlado, va a ser gradual. Pero esas otras dos cosas vamos a tener que seguirlas con mucha atención. Por eso digo, hay que manejar las cosas todavía sin preocupación, sin alarma, pero con muchísima precaución. Volvemos entonces a cómo está viendo usted al nuevo gobierno y al partido de gobierno y al funcionamiento del oficialismo en este caso. ¿Romina? Sí, a ver, veíamos en la primera parte, como decía Emiliano, los aspectos en los que usted coincidió, ¿verdad?, con el gobierno. De todas formas, usted también se refirió a otro tema que se ha discutido en los últimos meses, incluso a la interna del Frente Amplio, que es, por ejemplo, la posibilidad de recurrir a parte de las reservas internacionales para financiar algunas inversiones que se entiende son necesarias. Sobre esa propuesta afirmó directamente que es una imprudencia de grado superlativo y revela falta total de comprensión sobre cómo funcionan los mercados financieros. ¿Por qué hace esa crítica tan dura? ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en el hecho de que Uruguay no tiene reservas, las debe todas.
18.000 millones de dólares es la cifra oficial de reservas que tiene el país. De esos 18.000 millones de dólares, si le sacamos las reservas que están depositadas en el Banco Central, pero que le pertenecen a los bancos comerciales y que están allí como caja de los bancos para respaldar los depósitos de los depositantes, nos quedamos con 10.000. Si le sacamos la caja que tienen depositada en el Banco Central las instituciones del Estado, que la precisan, porque las instituciones del Estado son deficitarias, no les sobra la plata, nos quedamos con 7.500. Si le sacamos las letras de regulación monetaria que el Banco Central emite en pesos caros, 15-16% para adquirir reservas, nos quedan 400 millones de dólares. Las reservas no las tenemos, las debemos todas, no hay, no existe, no se puede usar lo que no existe. Más aún, la pregunta relevante es ¿por qué es que el Banco Central habría de emitir letras de regulación monetaria en pesos a 2 meses y al 15 y 16% para comprar reservas en dólares para colocarlas en bonos del Tesoro de Estados Unidos al 0%? Que eso es lo que hace. Sí, y que nos cueste ese seguro 1% del producto por año, 0,8% del producto por año. ¿Que el Banco Central le gusta patinar la plata? No, el Banco Central está contratando un seguro financiero que hace que todos, los privados y los públicos, paguemos mucho menos por tomar crédito internacional que lo que pagaríamos. ¿Qué es ese seguro? Que hay reservas líquidas internacionales que en el caso que los mercados se cierren y que no podamos recurrir a renovar nuestras deudas, tenemos reservas para pagarlas y no caer en cesación de pago. Entonces, eso no se puede usar, eso tiene que estar invertido en algo que sea aceptado como medio de pago internacional si es que las cosas se complican a nivel internacional. Entonces tiene que estar invertido en bonos de Tesoro de Estados Unidos, no puede estar invertido en carreteras. Por eso digo que es una imprudencia y un desconocimiento, porque no tenemos reservas y porque en caso, aunque las tuviéramos, las tendríamos como un seguro financiero, no para invertir en carreteras, financiando la inversión a 20 años en carreteras, colocando letras a 2 meses al 16% en pesos. Es financieramente un disparate. Su respuesta es prácticamente la misma que ha dado el equipo económico, que ha dado el Ministerio de Economía, que ha dado el contador Astori cuando se ha discutido esto. Me alegro entonces, porque entonces estamos 100% de acuerdo con el equipo económico. Sí, ahí quizás usted fue más crítico en algunos aspectos que han planteado lo que usted ha denominado el ala más izquierdista dentro del Frente Amplio, ¿no? Estoy pensando en otras cosas que mencionó durante la conferencia, sí, como por ejemplo la propuesta de eliminar los beneficios que tienen hoy en día las donaciones que se hacen a los liceos gratuitos de gestión privada, ¿no? Por ejemplo, que es una propuesta que ha manejado el MPP. ¿Por qué la vio de mala manera? ¿No es una oportunidad, por ejemplo, como se ha dicho muchas veces, de que el Estado o la sociedad uruguaya discuta a propósito de dónde pone la plata, a quién beneficia, a quién subsidia, qué tan eficiente es? Eso exactamente es lo que estamos haciendo gracias a que estas cosas existen. Existen en todos los países razonables. Existen en los países escandinavos, existen en los países donde, en fin, en Estados Unidos, en Europa, en donde estas... ¿Usted sabe cuánto representa estas exoneraciones fiscales que da el Estado para proyectos privados de la sociedad civil de interés social? Son, creo yo, 27 millones al año. Si divido esto entre los 12.000 millones de dólares que es el presupuesto, tiene 3 ceros adelante. Es decir, ¿por qué se hace esto, Romina? Esto no es una renuncia fiscal, está mal llamada. Si ese es el paradigma, llegamos a conclusiones equivocadas. Esto lo que intenta es desatar un proceso de descubrimiento. Decir, señores, miren, acá va a haber una pequeña recurso semilla que vamos a poner a disposición del sector de la sociedad civil para que la sociedad civil imagine proyectos en educación en contextos críticos, en rehabilitación de menores infractores, en el combate contra el cáncer, en la ayuda a los niños discapacitados, en un montón de cosas en las que la sociedad civil se mete. Entonces, uno termina creando un mercado de filantropía. Genera una pequeña cantidad de recursos, eso desata la creatividad, la generosidad, la solidaridad, un proceso de descubrimiento que la sociedad civil hace, y de golpe la sociedad civil nos sorprende con proyectos que al Estado no se le hubieran ocurrido, nos sorprende con proyectos en los que llega a lugares donde el Estado no llega, y de golpe el Estado puede aprender
de todo ese proceso dinámico de innovación en ingeniería social que la sociedad civil le brinda. El recinto mayor, cuando se lo critica, viene por el lado de que buena parte de esa inversión termina siendo del propio Estado, digamos, ¿no? No es del Estado. No es del Estado. O sea, son impuestos que deja de percibir el Estado, llamémoslo de esa forma. Es un 0,00 algo, uno del presupuesto nacional. Pero no son impuestos que deja de... Es plata de los ciudadanos, porque los impuestos es dinero de los ciudadanos también. Es plata de los ciudadanos que el Estado le está cobrando compulsivamente y diciéndole, mire, esta pequeñísima porción de lo que yo le cobro, le voy a permitir que usted lo asigne a proyectos de alto valor social y que yo establezco por ley. No es que yo le puedo donar a Peñarol. No estaría mal, pero no le puedo donar a Peñarol. Le tengo que donar a proyectos de interés social que están establecidos por ley. Y no voy a entrar a hablar de cuánto cuesta a la sociedad civil hacer estas cosas, porque en la mayor parte de las veces no solo se están logrando resultados notables que el Estado no está logrando, sino que se hacen a menor costo, contrario a lo que se dice. Entonces, acá lo importante no es pensar que esta pequeña porción de la sociedad civil va a reemplazar al Estado. El Estado va a tener que jugar un rol muy central, pero le permite este proceso fantástico de creatividad, de descubrimiento, de innovación en lo que es ingeniería social, que mañana el Estado puede emular, puede copiar, puede potenciar. Y de hecho, si uno mira el que a mí me encanta, el proyecto del Sistema Nacional de Cuidados, lo elogiamos el martes, fue aprobado por unanimidad ya en el Senado, mucho de lo que se hace es usar la infraestructura de la sociedad civil para potenciarla. Hay una cantidad de elementos, como por ejemplo crear más centros CAIF para el cuidado de los discapacitados, para el cuidado de los adultos que no pueden valerse por sí mismos, el segmento de 0 a 3 años, desarrollo de la primera infancia, que para nosotros es crucial, porque ahí es donde se juega la vida cognitiva de los niños, y es una inversión que todos los estudios indican que es la más rentable que puede hacer la sociedad, porque si actuamos en esa etapa tan temprana, luego ahorramos la drogadicción del futuro, los delitos del futuro, los embarazos adolescentes del futuro. O sea que estas son inversiones de una rentabilidad fantástica, pero si el paradigma que tenemos en la cabeza es el de la renuncia fiscal, en lugar de tener el paradigma de tirar unos pocos recursos para desatar un proceso de descubrimiento, de creación y de institucionalización de la generosidad que la gente tiene, y mucha, digamos, entonces creo que estamos pensando mal el tema. Recién estábamos comentando dos de los planteos que llegan desde lo que usted en la conferencia del martes llama el ala izquierda de la izquierda en el oficialismo, y que pulsean con el ala socialdemócrata, como usted la definió. Veíamos el tema de las reservas, veíamos el tema de este sistema de donaciones a instituciones gratuitas de gestión privada. Hay otros temas también, incluso desde los sectores afines al equipo económico se habla de que hay grupos en el Frente Amplio que insisten con lo de el gobierno en disputa, ¿no? Que este es un gobierno en disputa, que fue el gobierno pasado y es este también. Entonces, en general, ¿cómo ve usted al presidente Vázquez ante este tipo de planteos y cómo inciden o no inciden en su gestión? Inciden y mucho, pero yo cuestiono la idea de que este es un gobierno en disputa. Este es un matrimonio que tiene disputas, como todo. Es muy distinto. Es decir, acá la ingeniería política que se construye post-elección es muy clara, en nuestra opinión. Es decir, en el Parlamento, el ala socialdemócrata, que básicamente es todo el Frente Libre Sireñi y una parte de los legisladores del Partido Socialista, es el 20% de la legislatura, de la bancada del Frente Amplio, contra el 80% del ala izquierda, que representan el MPP, la 711 del vicepresidente y el Partido Comunista y otros grupos afines. O sea que, si uno mira solo eso, darle una impronta socialdemócrata con esa ecuación de poder en el Parlamento parece complicado. Ahora,
uno mira cómo quedaron asignadas las responsabilidades de gobierno y el panorama cambia completamente. La política económica quedó 100% a cargo del área socialdemócrata. La política exterior quedó 100% a cargo del área socialdemócrata. Son dos aspectos muy centrales de la política. Dos otros muy centrales, que es defensa e interior, quedaron a cargo del ala izquierda, pero en ambas con subsecretarías, con personas de confianza del presidente Vázquez. O sea que es medio una conducción bicéfala. La que está decididamente en manos, en nuestra opinión, del ala izquierda es el Ministerio de Trabajo, y el 70% de la cúpula sindical, digamos, también viene de esa extracción. Y después las otras se han repartido. Los ministerios sectoriales, quedó industria en el ala izquierda y quedaron ganadería, turismo y transporte en el ala socialdemócrata, y los sociales quedó ACE, la salud, Codicen, la educación, y el Ministerio de Vivienda del ala izquierda, y el MIDES, a pesar de que la ministra viene del Partido Comunista, es persona de confianza del presidente Vázquez, está muy alineada con y su principal responsabilidad va a ser poner a andar el Sistema Nacional de Cuidados, que es un proyecto fantástico, absolutamente fantástico. Aclaro para los oyentes de que en la conferencia del martes el doctor Talvi presentó una serie de gráficos que vamos a poner en nuestro sitio web junto con la transcripción de esta entrevista, donde está el análisis de la distribución interna del poder en los cargos de gobierno. Sí, entonces yo lo que veo acá, Emiliano, contestando a su pregunta, es que acá está muy clara, hay una muy clara división de las responsabilidades de gobierno, muy clara, que no refleja para nada la asimetría en la distribución de poder en el Parlamento. Acá está mucho más equiparada. Veo esto como un equilibrio factible, diría que estable por un tiempo, que le asegura al gobierno gobernabilidad, porque tiene reglas muy claras de funcionamiento, pero un matrimonio tiene reglas claras de funcionamiento, pero va a tener discusiones, va a tener peleas. Las hubo, las va a seguir habiendo. Pero eso no quiere decir que las reglas para funcionar no están bastante claras. Digamos, para mí lo están. Me queda por lo menos una pregunta más. Enseguida la planteamos en el final de la entrevista con el economista Ernesto Talvi. Doctor Ernesto Talvi, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes a raíz de la entrevista que estamos manteniendo, varios de los cuales incluyen sorpresa por el tono justamente de su análisis, ese tono en general positivo a propósito de cómo arrancó la administración Vázquez. Quizás el mensaje más extremo es este: estoy preocupado, primera vez en 10 años que Talvi no anuncia una debacle. ¿Cómo responde usted a este tipo de opiniones? A ver, nunca estuvimos anunciando debacles. Durante el boom estuvimos advirtiendo que esto venía de afuera, que era circunstancial, que no era permanente, que había que ahorrar para los tiempos de vacas flacas, que había que invertir en proyectos de rentabilidad social para poder crecer en base a empuje de productividad y no solo precios de materias primas altas. Advertimos que se venía un enfriamiento hace 3 años, cuando nadie lo decía. 6 meses después dijimos que las políticas macro se habían desalineado por primera vez en la gestión del frente, algo que hoy el gobierno reconoce. Y durante la campaña electoral anunciamos que se venían tiempos de autoridad, algo que el gobierno reconoce. O sea que por muchos años tuvimos que jugar el rol de aguafiestas. Ahora cambiaron las circunstancias. Cambió el gobierno, cambió el programa, y nosotros hacemos una evaluación que corresponde a las nuevas circunstancias. Es interesante porque creíamos que los elogios al gobierno iban a ser bien tomados por el gobierno y las críticas al gobierno, que las hubo, iban a ser bien tomadas por la oposición, pero resulta que al gobierno le molestaron las críticas y a la oposición le molestaron los elogios, lo que nos deja tranquilos de que Ceres está cumpliendo su rol de, al igual que cumplen ustedes, Emiliano, con los periodistas, su rol independiente. Nunca nadie está contento con nosotros. Y salvo probablemente la mayoría de los oyentes, para quienes nos debemos y para quienes trabajamos para tratar de que estén lo mejor informados en cuanto a la evolución de la cosa pública en nuestro país y a las cosas que creemos que realmente el país tiene que estar haciendo y atacando. De todos modos, usted tiene algunas reservas, sobre todo algún escepticismo con respecto a el rumbo de este gobierno. A mí me da pena que, siendo un gobierno, como digo, el mejor
la mejor faceta que ha mostrado el Frente Amplio en sus 10 años, una impronta socialdemócrata muy marcada, un socialismo moderno, que hayamos perdido la batalla de la educación antes de darla. No hay nada ahí más que aumentos de presupuesto potenciales, y ahí si no se hace algo para hacer que el sistema funcione mejor, las cosas no van a andar. Recuérdenlo como definía Einstein la locura: hacer una y otra vez lo mismo esperando resultados diferentes. Si hacemos lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. Por 10 años le metimos muchísima plata al sistema, los resultados académicos empeoraron. No hay nada interesante ni relevante, en nuestra opinión, en el tema de rehabilitación de menores adolescentes. Este es un tema del que se sabe mucho. Adolfo Garcés, cuando era comisionado parlamentario de cárceles, sabe toneladas sobre el tema. Y hay un problema de Garcés, me parece. Perdón, Álvaro Garcés. Garcés. Lo que pasa es que Fito, su hermano, escribe su excelente columna en El Observador y siempre la leo. Y él apunta a algo muy importante: no alcanza con educar en valores o en disciplina de trabajo. El 80% de la población carcelaria es adicta a las drogas. Si no rehabilitamos por el lado de las drogas, no hay rehabilitación posible. Tampoco hay mucho en eso. Y lo otro que me preocupa como una amenaza, y con esto termino, Emiliano, es que esté flotando en el ambiente la posibilidad de una reforma constitucional, en un momento en que es totalmente innecesaria e inconveniente e inoportuna, y que además contiene propuestas como la de crear un tribunal constitucional o reinterpretar el derecho privado, que están reñidas con nuestras tradiciones, con nuestra mejor historia, de lo que somos desde que nacimos como país independiente, una democracia liberal, republicana, constitucional. El Uruguay ya tiene un tribunal constitucional y se llama la Suprema Corte de Justicia. El Uruguay ya tiene el artículo 34 de la Constitución, que dice que el derecho de propiedad es inviolable, pero sujeto a las excepciones que se dispongan por razones de interés general. No hay nada que cambiar. Y es más, yo creo que la mayoría de los uruguayos, si le preguntáramos, tampoco tendrían ningún interés en cambiar la democracia liberal, constitucional y republicana que está en el ADN de nuestro país. Por eso digo, el mandato ciudadano es para gobernar bien, no para buscar atajos constitucionales para consolidarse en el poder. Romina, ¿una línea? ¿una línea sobre? A ver, sobre un tema que usted planteó en la conferencia. ¿Qué grado de preocupación tenemos que tener a propósito del déficit de las intendencias que usted mencionó? Son 13 las que se han vuelto deficitarias en el último tiempo, ¿no? Mucho. Tuvimos un tremendo boom por el boom de las materias primas en el interior del país y en los recursos de las intendencias. Se gastaron en buena medida, no todas, estoy generalizando, cada peso que entró durante el boom, y sin distinción de colores ni de razas. Las intendencias frente amplistas se gastaron todo, y las intendencias de los partidos tradicionales también. Y después, cuando vino el enfriamiento, no pudieron contener los gastos y entraron en problemas de déficit y de liquidez, porque como las intendencias tienen muy poca capacidad de endeudamiento, al revés del gobierno nacional, entonces Salto tuvo que salir a pedir un crédito al BRO, Montevideo tuvo que anunciar que se va a atrasar en los pagos con los proveedores y va a terminar pidiéndole un crédito al BRO. Y yo quiero recordarle a la gente joven, porque nosotros, Romina no, pero tú y yo sí, Emiliana, nos acordamos, muchas de las inflaciones de América Latina se han originado por desequilibrios en los niveles subnacionales de gobierno, a nivel provincial y local, desequilibrios que se financian luego con Banco del Estado. Así que eso lo vamos a tener que seguir con mucha atención. Doctor Ernesto Talvi, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Por supuesto que en la conferencia del martes hubo otros temas que los oyentes van a poder revisar, porque si ponemos el material complementario de esta entrevista, por ejemplo, se van a enterar de cuál es el análisis que hace de la situación de ANCAP y de la comisión investigadora que se viene. Deja planteadas una serie de preguntas que no son las que están más fuertes en el debate y que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál? Una que... ¿cómo es que ANCAP se ha transformado en una suerte de telaraña, un holding, como se le llama, que tiene 13 empresas, 7 de las cuales pierden plata, una de las cuales, según el balance, tiene un empleado, se dedica no sé a qué, a la exploración geológica, y perdió en el 2013 373.000 pesos? Es decir,
Creo que acá no tenemos que ir con la comisión investigadora a una casa de brujas. Tenemos que contestarle a los ciudadanos las preguntas que necesitamos que se nos contesten sobre la gestión de estas empresas, sobre si están siendo utilizadas como plataforma de campañas electorales o si están siendo utilizadas en el mejor interés de los ciudadanos. Y es una gran oportunidad para discutir esos temas de fondo. Volvemos a conversar en cualquier momento entonces. Con mucho gusto, Emiliano. Ahora viene la mesa de este jueves.